Hoy vamos a hablar de un tema también fundamental en la iglesia del Señor, amén. Acerca de los 5 ministerios de la iglesia, amén. ¿Sí? No son 6, no son 7, no son 3. La iglesia está fundada sobre 5 ministerios, amén. Y quizá alguno dice esto, ya lo sé, amén, pero está bueno también refrescar la memoria, y el apóstol Pablo dice que es bueno repetirlo, y para mí no es molesto, amén, dice, con tal de que la iglesia sea edificada. Entonces dije Efesios capítulo 4, versículo 11, amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Amén. Padre del cielo, en esta tarde oramos delante de tu presencia una vez más, Señor, pidiendo la gracia, la sabiduría, el entendimiento, la revelación de tu palabra, para que tú, Señor, pongas, Señor, el conocimiento y el denuedo para predicar tu palabra. Quita, Señor, toda oposición, toda incredulidad, todo espíritu contrario que se levanta en contra, Señor, de tu palabra. Y te pido, Señor, que prepares nuestro corazón, esa tierra fértil, Señor, para dar fruto al 100%. Gracias, Señor, por la vida de cada joven en esta tarde. Te ruego, Señor, que sean bendecidos por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento, amén, sin dejar de alabar al Señor, amén. Y como decía, importante conocer y tener el fundamento acerca de los ministerios dados, instituidos por el Señor para la iglesia, amén. ¿Y por qué es importante meditar sobre esto? Porque quizá el Señor quiera darle ese ministerio a alguno de los que está en este lugar, amén. Porque la iglesia tiene que ser edificada, y en este lugar hay jóvenes que el Señor está preparando para ser quienes lleven adelante la obra si el Señor no viene antes. Amén. Y por esto es importante entender y conocer y examinar. Quizá el Señor puso algo en mi corazón y el Señor confirma también. Amén. Estuvimos hablando de los dones, ¿sí?, dados a la iglesia, pero también es importante saber acerca de los ministerios instituidos por el Señor. Amén. Y vamos a empezar, como dije, son 5 ministerios de la iglesia, ¿sí? Y dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, ¿sí? Y ustedes saben que estamos en un tiempo donde hay muchas personas que ya no les alcanza el título de pastores, le parece poco, entonces se hacen llamar apóstoles, ¿sí? Bueno, ese tipo de apostolado a veces falso, donde usted pasa por una iglesia y ve que tienen un cartel y el apóstol tanto, y se promocionan a sí mismos y están buscando profesan esa doctrina de la prosperidad, y que está muy en contra de la palabra del Señor. No ese es el tipo de apóstoles del cual nosotros queremos hablar, del que la palabra nos da el fundamento. Amén. Apóstoles, los apóstoles, viene del verbo apostelo y significa enviado. Amén. Así que vemos que el Señor Jesús levantó 12 apóstoles, ¿sí? Personas que lo acompañaban en su ministerio. Pero vamos a ver quién fue el primer enviado. Amén. Acompáñeme al libro de Hebreos, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 1. Amén. El Señor está en este lugar. Usted no deje de alabar el nombre del Señor. Amén. Hebreos capítulo 3, versículo 1, dice la palabra de la siguiente manera: por tanto, hermanos santos,
participantes del llamamiento celestial. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Fíjese cómo el autor de Hebreos menciona, hablando del Señor Jesús, dice: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Amén. El primer enviado para nuestras vidas es el mismo Señor Jesús. Amén. Que tomó el lugar y vino y pagó el precio por su vida. Amén. Entonces, es el primer ejemplo que tenemos ahí como enviado. Amén. Pero dice la palabra también que él mismo instituyó apóstoles. Amén. Mateo capítulo 10, versículo 2. Vamos a leer la palabra del Señor ahí también en un evangelio. Mateo 10, 2. Amén. El Señor está en este lugar. Dice la palabra del Señor: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, que también le entregó. Amén. Ahí está la lista de aquellos que fueron llamados apóstoles, ¿sí?, por el Señor. Amén. ¿Qué significa esto? Que el Señor vino, fue enviado a preparar una iglesia, amén. Y a los primeros que puso como referentes de entre los hombres son a estos 12 apóstoles, amén. Pero como conocemos la historia, hubo uno que lo traicionó y se terminó ahorcando, amén, Judas. Y dice la palabra también en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 1, vamos a leer también ese versículo, Romanos capítulo 1, versículo 1. Vamos a mencionar a un apóstol más, amén. Dice Romanos 1:1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Amén. Ahí tenemos el apóstol Pablo, amén, el apóstol de los gentiles. Nosotros somos el pueblo gentil, que no somos el pueblo judío, amén. Pero sí el apóstol Pablo fue a llamar, a predicar la palabra para nosotros que somos los gentiles, que hoy vendríamos a ser la iglesia del Señor, amén, de estos tiempos. Entonces, ¿qué función cumple el apóstol? Amén. ¿Y cuál es su ministerio? ¿Sí? Sabemos que es enviado, amén, a levantar y a establecer iglesias, ¿sí? A veces dando su vida. Hoy podemos ver que ese ministerio lo cumplen los misioneros. Amén. Aquellos hombres que son enviados por una iglesia, que llegan a un lugar, que a veces tienen que arriesgar sus vidas, que a veces tienen que dejarlo todo, negarse y llegar a ese lugar y ser respaldados por la iglesia, enviados por una iglesia, levantar iglesias y establecerla en la doctrina bíblica, en la doctrina apostólica, amén, enviada por el Señor Jesucristo, amén. Ese es el apóstol de estos tiempos, el enviado, el misionero que nos muestra, amén. No ese que hoy tiene una iglesia terrible, grande, gigante y que levanta anexos y cree que es el apóstol, el maestro de todos esos. No, una persona que da su vida, que va al campo, que gana las almas, que levanta la iglesia, que la edifica, amén. Ese es el enviado, el apóstol en estos tiempos, amén. Pero también el Señor instituyó a algunos, ¿sí?, que tenían la característica de ser llamados apóstoles, aquellos que habían visto al Señor resucitado, amén, y que portaban el respaldo de Dios, y estos tenían los 9 dones, amén, lo que hablábamos el otro día, amén.
acerca de todos los dones, toda la gracia del Señor estaba sobre sus vidas porque era el mismo respaldo para ir llevando la iglesia adelante, ¿sí? Eran hombres que estaban dotados para hacer milagros, para enseñar la palabra, para hacer señales. El Señor los respaldaba tremendamente, ¿sí? Una característica era que ellos tenían que haber visto al Señor resucitado para ser llamados apóstoles y entrar en esa lista, amén. Por eso en 1 Corintios capítulo 15, amén, versículo 8, vemos que la palabra del Señor, aquí el apóstol Pablo, un poco defendiendo su ministerio, amén. 1 Corintios 15, 8, dice la palabra de la siguiente manera: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Amén. Porque una característica para ser llamado apóstol de la iglesia era haber visto al Señor resucitado. Y el apóstol Pablo, defendiendo su ministerio, él declara diciendo, por último, como a un abortivo, me apareció a mí. Amén. Esos apóstoles tenían que portar los 9 dones. Imagínense que si hoy hubiese ese tipo de apóstol aquí en Argentina, amén, un apóstol con todos los dones del Señor, tendríamos que estar viviendo un avivamiento tremendo. Amén. Tendríamos que ver cómo el Señor lo levanta para predicar su palabra, llenar multitudes, hacer señales, levantar muertos, levantar iglesias, corregir. Pero vemos en este tiempo que esto está careciendo, amén. ¿Por qué? Porque la apostasía se ha levantado dentro de la iglesia. Amén. Pero bueno, ese es uno de los ministerios, amén. Como la hora avanza, dice la palabra del Señor que a otros también les llamó profetas, amén. Y estuvimos hablando del ministerio del profeta, amén. Pero acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 11, versículo 28, amén. Hechos 11, 28. El Señor está en este lugar, amén. Dice la palabra del Señor, leemos rápidamente, dice: y levantándose uno de esos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Amén. Como hablábamos, el profeta da mensaje dado por el Espíritu, inspirado por el Señor. No habla por emoción, no habla porque conoce, sino es que no habla porque le llegó un chisme, porque le parece, sino que habla por revelación divina del Señor, amén. Y dice que esa palabra se cumple cuando viene de parte del Señor, amén. Y sabemos que la profecía debe exhortar, debe animar, debe edificar y debe consolar. Amén. Y los profetas, los verdaderos profetas, lo que hacen es sacar a luz el pecado. Confrontan a la iglesia para edificarla, pero no para enviarla al infierno, sino es una advertencia de parte del Señor para que la iglesia sea restaurada. Amén. En este tiempo, muchas veces se puede levantar un profeta, amén, y declarar algo al pueblo, ¿no? Con libertad. No es que uno sea escéptico a este tema, amén, pero el Señor dice que la profecía debe tener consuelo y edificación. Un profeta que tiene una revelación de parte del Señor para la iglesia puede soltarla si la iglesia se está desviando en la doctrina, amén. Pero cuando son una profecía personal, amén, como el Señor ama a esa persona, debe tener el discernimiento y la sabiduría de Dios para tomar la parte, para llevarla en secreto, para confesar lo que el Señor le está mostrando, amén, y para poder charlar con madurez, con amor, porque nunca el Señor va a soltar una profecía para condenar, para lastimar, para que alguien salga corriendo y se vaya y quiera alejarse de la iglesia. El verdadero hombre de Dios que tiene una profecía personal llama aparte y habla con amor. Amén.
Sí, quizá la palabra confronta y es dura, pero es el Señor hablando, amén. Y es para edificación y viene el consuelo que a través del cumplimiento de ese arrepentimiento Dios va a levantar y va a restaurar a esa persona, amén. Así que el Señor no va a soltar, no se va a levantar, va a hablar por boca a un hombre para agarrar con el dedo, apuntarte y hacerte salir corriendo de la iglesia, sino te va a restaurar y te va a edificar, amén. Entonces debemos tener mucho cuidado con esto, amén. Entonces, sí vemos, como hablamos las otras clases, que el profeta del Antiguo Testamento, cuando declaraba palabra, no se casaba con nadie. Si tenía que profetizarle a aquel impío que estaba con una mujer que no era la suya, si tenía que declararle a un rey, si aún tenía que declarar al pueblo de Dios y estar en contra del sacerdote, lo hacía porque le estaba obedeciendo al Señor, aunque eso le costara la vida, amén. Así que el Señor en este tiempo pueda examinar nuestros corazones. Si el Señor le da revelación para edificar a la iglesia, también debemos ser cuidadosos, amén, del cuerpo de Cristo, amén. El Señor está en este lugar, amén. La profecía debe ser juzgada por la iglesia. No es la profecía dada a la iglesia, no quiere decir que porque un hombre esté predicando o porque esté alabando al Señor o porque parezca tener una vida en orden, quiere decir que es infalible. No es así. Yo no puedo dejarme llevar por lo que una persona diga, sino realmente yo tengo que saber que el Señor está hablando y la iglesia debe juzgar. Amén. La iglesia debe ser quien acepte eso, quien esté de acuerdo, quien vea el testimonio de esa persona, amén, y que pueda realmente esto comprobarse, amén. Así que no es tan sencillo. Así que tampoco se crea cuando alguien venga y le diga de parte de Dios, el Señor te llama a las naciones, amén, que eso se escucha en muchos ministerios, pero son personas que no están orando, que no están ayunando, que no sirven al Señor, que no se sujetan, que no están cumpliendo los requisitos espirituales para ser enviados ni a predicar acá en la plaza y ya están anhelando las naciones. Pero a la carne le gusta escuchar eso. Amén. Entonces, mucho cuidado con las profecías, con los profetas. La profecía más certera para su vida es la palabra del Señor. Amén. Esa es infalible. Pero también dice, a otros llamó evangelista. Amén. Voy rápido porque el tiempo es corto. Amén. A otros llamó evangelista. Amén. Y vemos en el libro de Hechos, capítulo 21, versículo 8. Amén. Hechos capítulo 21, versículo 8, dice la palabra del Señor: al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Amén. Dice la palabra que Felipe era evangelista. Amén. Felipe llevaba la palabra. Amén. Y el evangelista es a quien el Señor levanta para predicar la palabra, para ganar almas, ¿sí? Y ese ministerio es respaldado con señales, con milagros de sanidad, con milagros de liberación. Es quien puede enfrentar directamente a esas personas. Ora, se manifiestan y el Señor por la misericordia las hace libre. Amén. En esa palabra de arrepentimiento para los perdidos, tiene esa gracia para predicar, para ganar las almas, amén. El Señor hace milagro en que las personas llegan al Señor, amén. Y esa es una obra hermosa, pero claro, no es para todo el mundo, amén. No es, por eso estamos hablando que hay diferentes ministerios, amén. Si yo quiero ser evangelista, pero el Señor a mí me dio la gracia para ser pastor, voy a cometer un error. Amén. Entonces, aprendamos bien y sepamos bien y examinemos qué es lo que el Señor me puso. Amén. No es lo que yo quiero. Ay, me gusta el ministerio de ese hombre que predica en las calles y que gana alma. No es así. El Señor quizá te dio otra gracia. Amén.
Bueno, a otros dice que los llamó pastores. Amén. A otros los llamó pastores. Así que acompáñeme, Primera de Timoteo capítulo 3. Amén. El Señor está en este lugar. Usted no deje de alabar el nombre del Señor. Amén. El Señor está en medio nuestro. Amén. Y voy a hacer, este es un punto muy lindo. Amén. Y quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque muchos en la iglesia, al ver que el altar es lindo, al ver que es el lugar que quizás parece que lleva honra, el lugar a donde la gente está viendo, aquellos que a veces no cumplieron sus anhelos en el mundo, ¿sabe qué sucede mucho? Que llegan a la iglesia y dicen, yo quiero ser pastor, ¿sí? Muchos, yo he escuchado un montón de hermanos a lo largo en el camino del Señor, amén, que ven que les gusta predicar, amén, empiezan a aprender un poco de la palabra del Señor, entonces dice, yo quiero ser pastor, o algún día el Señor me va a levantar. Miren, yo he visto profecías hasta de personas que nunca, que estaban en el mundo totalmente, pero ese día se pusieron un traje y vino alguien a orar, ungido, y le dijo, el Señor te levanta como pastor. Y el joven se la creyó y ya creía que era pastor, pero estaba en un desorden total su vida, amén. Yo no digo que no pueda ser así, pero todo tiene un tiempo. Y tenemos que entender que los llamados los pone el Señor y no nosotros, amén. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo algo que el Señor no me mandó a hacer, ¿sabe cuánto va a durar eso? No va a durar nada. ¿Y sabe quién queda en descrédito? La iglesia. Amén. Cuando uno que se levanta, que está ahí predicando, se hace llamar pastor y empieza la doctrina a correrla para allá, empieza a permitir, o con el tiempo él termina dejando hasta la iglesia. Amén. ¿Quién queda en descrédito para el mundo? El Señor. Amén. ¿Por qué? Porque la iglesia está torcida. Amén. Entonces entendamos esto. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante, la palabra del Señor nos da a nosotros indicios y requisitos, así lo llama. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Amén. Está bárbaro querer estar ahí. Eso está bárbaro. Pero, fíjese cómo empieza ya el segundo versículo. Empieza con el pero. No es tan sencillo. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codiciosos de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Amén. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. Fíjese la lista que da el apóstol Pablo, le enseña a su discípulo Timoteo, enseñando las características que tendría que tener una persona que quiere ser pastor. Amén. Una persona que quiere llevar una iglesia adelante. No que yo mañana, porque el Señor me dio la gracia y empecé a predicar y algunos hermanos me dijeron amén,
o porque alguno me sigue, o porque el Señor me respaldó en algún área, yo puedo decidir y decir, bueno, voy a agarrar y voy a llevar una iglesia adelante. Amén. ¿Por qué? Porque podemos cometer muchos errores. Porque, sinceramente, la obra del Señor, por momentos, es un camino muy angosto y muy doloroso. ¿Por qué? Porque uno puede dejar tiempo, dejar esfuerzo, puede sembrar hasta de sus recursos, puede abrir las puertas de su casa, puede dar tiempo que es de su familia para aconsejar, para consolar, para edificar, para estar ahí con el hermano, la hermana que está pasando un proceso. Y resulta que la hermana puede ser, o el hermano puede ser el que mañana se vaya ofendido con uno. Y ahí es donde uno sufre, le duele, porque cuida a esas ovejas, porque cuida ese rebaño, porque cuida esa alma, y el Señor le puso esa carga. Entonces es muy difícil, es muy sufrido, amén. Y no solo es una cuestión bueno, de ya que estoy en el camino del Señor, voy a hacer esta tarea porque no hay otro. No es así, porque una de las características dice que no sea neófito, que es una persona que sepa de la palabra para poder guiar, exhortar, para poder corregir a aquella ovejita que está necesitando. A ver, la tarea es alimentarla y preparar sus vestiduras para que esa persona vaya a la presencia del Señor. Amén. Para que esa persona, cuando el Señor venga, sea edificada, sea advertida, que la persona sepa que hay un mundo espiritual, que su alma corre peligro, que la salvación se puede perder. Amén. Entonces, tiene que ser la persona que está ahí para corregir la iglesia. Amén. No siempre es aquel que va a recibir los regalitos y va a recibir la honra de los hermanos. Amén. A veces uno cuando le toca predicar, hay veces que dice, hoy los hermanos me quieren. ¿Por qué? Porque el Señor habló de sanidad, habló de restauración, de bendición. Pero cuando el Señor empieza a hablar por su palabra y la palabra empieza a ser áspera o confrontativa para el alma, uno sale y dice, bueno, hoy quizás me quieren un poquito menos, pero es necesario, amén, porque uno como padre no puede darle a un hijo solamente golosinas, amén. Uno como padre, ¿qué hace? Las madres saben más de esto, tratan de darle un alimento nutritivo porque es lo mejor para su cuerpo, para su crecimiento. Así también debe ser en la iglesia, en el plano espiritual. Amén. Pero como vieron aquí, el apóstol Pablo enseña y dice que hay requisitos. Amén. Entonces yo mínimamente tengo que cumplir estos requisitos. Lo que pasa es que en la carencia, en la escasez, ¿por qué? Porque decimos, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, ¿qué hacemos? Levantamos obreros verdes que no están preparados, que saben que termina haciéndole daño a la obra. Amén. ¿Por qué? Hay algo fundamental también que hay que entender, ¿sí? Porque los ministerios no son hereditarios. Amén. ¿Qué significa esto? Que yo, porque levanto una iglesia y porque el Señor me permite levantar un ministerio, tengo dentro de la congregación a mis hijos que son aquellos que están ahí, qué sé yo. Por ejemplo, yo tengo a mi hijo León, que está acá jugando, ¿no? Amén. Y nosotros estamos predicando la palabra y por la misericordia del Señor levantamos y edificamos una iglesia. Y mi hijo cumple su mayoría de edad y él no está cumpliendo los requisitos que el apóstol Pablo está pidiendo, pero porque es mi hijo y porque yo quiero que siga adelante el ministerio y porque él guarde todo lo que el Señor nos proveyó en este tiempo, le doy el ministerio, lo levanto como pastor, entonces él lleva la autoridad y puede corregir y puede exhortar a la iglesia. ¿Sabe qué?
Eso está mal. Pero ¿sabe qué? Eso se hace. Se hace mucho y eso le ha hecho mucho daño a la iglesia. Amén. Entonces, ahora vamos con la hermana. Entonces, muy importante que nosotros sepamos celar la iglesia, amén, y cuidarla. Por eso el Señor va a levantar un evangelista, va a levantar un profeta, va a levantar, todavía no llegué al maestro, amén, va a levantar personas que estén ahí trabajando en la obra, amén. Pero los hijos de los pastores, ¿tienen un llamado? Mire, es una buena pregunta. No los hijos de los pastores. Todo el que está dentro de la iglesia tiene un llamado por Dios. Amén. El primer llamado que el Señor hace es para que nuestra alma vaya al cielo. Y mientras tanto, como nosotros somos cuerpo, somos parte de la iglesia, el Señor va a empezar a repartir de su gracia para edificación de la iglesia. Amén. Aquí el Señor va a dotar a uno con la alabanza, a otro va a darle la gracia para el servicio del diácono y tantas áreas donde uno puede servir. Y obviamente el Señor hace un llamado al corazón de cada alma, amén, y genera un propósito específico para cada uno de nosotros. Nuestro anhelo, nuestro deber es pedirle al Señor que el Señor nos guíe y poder cumplir el propósito de Dios en mi vida y no el mío. Amén. Y un hombre fue pastor, ¿no? Y Sí. su hijo, hay algún hijo apartado, ¿no? Sí. Ese hijo apartado tiene un llamado. No tiene un privilegio en la iglesia del Señor porque mi papá fue el apóstol Pablo, ¿sí? Vemos los hijos de Elí, que eran hijos del sumo sacerdote, que estaba por sobre todo el gobierno del pueblo de Israel y era la máxima autoridad, que no había nadie más arriba de entre los hombres, y vemos que los hijos de Elí estaban haciendo las cosas mal. Amén. Los hijos de Samuel, son hijos que no cumplieron, que no siguieron el ministerio de sus padres. Amén. Así que esto puede suceder porque también está la otra, hermanos, que a veces un hombre de Dios que hace bien las cosas, a veces es juzgado, vituperado, porque sus hijos están en rebeldía. Amén. No, porque la palabra dice que dice, miren, acá estamos leyendo, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Esto significa que una persona puede ser recta, pero tener dentro de su casa a hijos que estén en desobediencia. Lo peligroso de esto, ¿sabe qué es, hermano? Escuche, preste atención. Lo peligroso de esto es que yo como padre, porque son mis hijos, los ponga a ministrar las cosas santas del Señor. ¿Por qué? Porque si mi hijo, yo estando en condición de santidad y haciendo bien la obra del Señor, mi hijo entra en un espíritu de rebeldía, no es culpa mía porque la salvación es personal. Mi deber es corregir, mi deber es mostrarle cómo se debe vivir, mi deber es no permitir que en mi casa entre el pecado, que en mi casa se manifieste todo esto y menos que esa persona ministre las cosas del Señor. Lo que yo tengo que hacer es decirle, hijo, hija, te amo, pero vos vas a estar sentado, vos vas a estar en disciplina, vos no vas a tocar, no vas a servir al Señor si tu vida no está en orden. La exhortación que usó el Señor por medio de Samuel para el sumo sacerdote Elí fue que corrija todo lo que estaba torcido. Como este hombre no corrigió, vino el juicio de Dios. Amén. Pero esto sucede mucho, amén. Pero una de las cosas, sí. Sí. Miren, ustedes si ven, y vamos otra vez a Elí, el Señor levanta de esa casa no a los hijos,
sino levanta a Samuel. Amén. ¿Por qué? Porque Samuel estaba apartado en el Señor, estaba santificado, estaba honrando al Señor, amén. Así que cada uno debe cuidar su vida espiritual y debe prepararse para honrar al Señor, y el Señor va a ser quien lo va a levantar, amén. No la promoción del hombre, sino la del Espíritu, amén. La que da testimonio de quién es usted, amén. Así que bueno, en cuanto a eso, hay mucho para hablar, amén. Del cuidado de la iglesia, ¿sí? De esa tarea tan noble, amén. Por eso los pastores que están haciendo la obra merecen esa honra de parte de la iglesia, porque están cuidando y están velando por su vida espiritual, amén. Así que bueno, ya vamos a los maestros. Algo importante que se está salteando, que dice marido de una sola mujer, la gran confusión. Está bien esa acotación. Dice la palabra del Señor, fíjense cómo empieza el versículo 2, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Hoy, para la mayoría o para muchas iglesias, el adulterio no es nada. ¿Por qué? Porque un hombre puede dejar a su esposa, recasarse y puede no solo ser miembro de una iglesia y no ser exhortado que está en pecado, sino que también puede ser pastor, ¿sí? Entonces, ahí hay un grave error, y por eso la importancia de que usted sepa como joven en saber que la Biblia enseña que usted como hombre o como mujer tiene un matrimonio y es para toda la vida. No es que una persona puede agarrar y decir, yo mañana me divorcio, no, pero me fue infiel. Mire, hay muchas personas que creen que por una infidelidad el Señor me da libertad para separarme. Y quedan en eso, entonces como soy la víctima me puedo volver a casar. Amén. Pero eso es un estudio muy por arriba, pasarle la mano por arriba a lo que dice la palabra del Señor y no profundizar realmente. La palabra del Señor menciona adulterio y menciona fornicación. Fornicación es la relación extramatrimonial, ¿no? Pero adulterio se comete cuando una de las personas es casada. Entonces, ¿qué significa? Si yo me caso como cristiano y lo único que puede romper ese pacto es la muerte para yo volverme a casar. Ahora bien, si yo quiero separarme porque me fue infiel y no lo puedo perdonar, está bien, el Señor te lo permite, pero no me puedo volver a casar. Podemos hablar un montón de la palabra de eso. Quiero aclarar porque la gran confusión, porque la Biblia dice en Mateo 19, salvo causa de fornicación. Pero cuando dice salvo causa de fornicación, que muchas iglesias permiten, como diciendo la parte inocente puede, pero dice causa de fornicación. Fornicación era cuando la mujer judía no era ya virgen, entonces la podías despedir. Pero si es infidelidad conyugal, diría salvo causa de adulterio. Entonces está mal expresada, pero Dios nunca permite. Si te son infiel, podés perdonar, y la persona quizás no quiera volver porque es un gran dolor, pero hay que perdonar para la salvación, pero no te podés volver a casar. Amén. Espera en el Señor. Y si fuese la única, usted va a ver, mire, mucha gente se justifica su pecado con que el Señor le permite rehacer su vida. Y hoy vemos ministerios, vemos personas que están como misioneros, que están como pastores, amén, pero están con un matrimonio nuevo. Bueno, ellos avalan eso en sus propios pensamientos, pero no hay un argumento bíblico. Y el problema es que la iglesia que está sentada tampoco tiene fundamento. Y ese es el gran peligro. Por eso es importante que la iglesia conozca las Escrituras. Amén. Yo se lo voy a decir así, no puedo meterme en esto porque es profundo. Otro día hablamos de esto. Pero tenemos base bíblica para entender que el Señor no, de ninguna manera avala el recasamiento. No hay un versículo bíblico en el que el Señor avale el recasamiento mientras la persona esté viva. No lo hay. Amén. Ahora, si quieren separarse, ¿cómo? Si la persona muere, sí.
Lo único que rompe el pacto es la muerte. Amén. Y escuche, el apóstol Pablo añade, si la persona muere es libre para casarse con otra, pero añade, con tal de que sea en el Señor, ni siquiera con una incrédula. Amén. Así que cuide su matrimonio. Y no, pero si yo sabía, sí. Acá en Deuteronomio, quiero que me explique esto. Sí. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. El Señor Jesús empezó diciendo, ¿oíste que fue dicho? Amén. Que se puede desposar, que se puede separar. Amén. Y está apuntando y le dice, eso fue por la dureza de su corazón. Pero al principio no fue así. Y empieza a enseñar acerca de lo que es adulterio y lo que es fornicación. ¿Sí? Pero nosotros después vemos que la palabra del Señor, el Señor aborrece el repudio. Lo vemos en Malaquía, lo empieza diciendo en los mandamientos, después lo vemos en Corintios, lo vemos en Romanos. Tenemos un montón de base bíblica donde el Señor dice, no seas desleales con la mujer de tu juventud. Amén. Entonces, tenemos mucha base bíblica. Le digo esto y voy a la hermana. No podemos hacer una doctrina de un versículo. Tenemos que tener todo un fundamento bíblico. Amén. Pero perdón, no, aparte igualmente aclararle que eso bajo la ley de Moisés. Amén. Cuando Jesucristo vino, se abolieron todas esas leyes, digamos, leyes permitidas solamente porque como no estaba el Espíritu Santo, Jesús no había hecho el sacrificio, había mucha dureza en el corazón, solamente una persona cada un año era el sacerdote, tenía lugar al lugar santísimo. O sea, había muchas cosas que en ese momento eran como quien diría, iban a ser imposibles. Entonces le dijo al Señor, les permitió algunas cositas. Pero cuando vino Jesús, No, por gracia. no, cuando vino Jesús le hicieron esa pregunta, la misma que hoy vamos a hacer, fueron los discípulos, la gente, los fariseos le decían a Jesús, pero si Moisés permitió, y le leyeron seguramente el Deuteronomio, dice, bueno, pero por la dureza de su corazón, pero ya ahora no va a ser más así, el que se case se va a tener que quedar para siempre con esa mujer. Y le dijeron los discípulos, bueno, pero es dura esta palabra, y bueno, algunos hasta se van a tener que quedar solos, que quiere decir eunucos, por causa del reino de los cielos. Así está. Hoy la gracia es un poco más dura. Claro, porque tenía otra. Sí. No podían serle fiel al Señor por la ley. No, pero está buena la pregunta y si quieren podemos dar un estudio bien profundo porque claro, no, claro, sí. En esto tropieza mucha iglesia y está dividida la iglesia en esto. Yo le puedo asegurar que hoy hay ministerios gigantes y cuando usted se levante para decir que la Biblia no prohíbe el recasamiento, se pudre. Te lo decimos nosotros por experiencia, pero no hay fundamento. Amén. A nosotros nos tocó, le comparto esto, defender esta doctrina que es bíblica en un seminario donde estaba el maestro, el pastor, el que no se le podía decir nada. Cuando tocó este tema, empezó una discusión tremenda y se levantaron todas las voces que estaban ahí para decir que sí, pero ¿sabe cómo se justifica esto en la iglesia? Pero yo conozco que es buena persona y está hace tiempo en el Señor y empiezan toda una justificación humana, pero no sin base bíblica. Claro, sí. Porque llega un matrimonio, escuche bien, llega un matrimonio que están casados a la iglesia, ¿no? Y tienen hijos en común. Y uno le dice, bueno, ¿cómo es su condición? Y dice, bueno, yo me separé y me casé, nos casamos, los dos somos separados y nos casamos y ahora tenemos un hijo, pero estamos en el Señor. Amén. Esa condición, lamentablemente, se llama adulterio. Pero pocos son los que tienen el valor para decir esto y que la persona se termine ofendiendo y se vaya. Pero nuestro deber es decir la verdad. Hay iglesias que casan a personas que están separadas, las unen ellos y están en contra de la palabra tremenda. Terrible. Mire, escuche, ¿cómo solucionamos esto? Que es terrible. Ese audio que está grabando Carlita nos mete en problemas. Escuche, es terrible. ¿Por qué?
la única solución es cortar el pecado. Ahora usted me dice, ¿pero vas a dividir una familia? Y yo le voy a decir esto, yo no. Yo le voy a decir lo que dice la palabra. Le voy a aconsejar, le voy a decir, mire hermano, mire, su mujer, su marido, son los que usted se casó en el altar. Ah, pero yo lo hice, escuche, yo lo hice en el mundo. En este país, a usted lo casa el registro civil. La iglesia le da la bendición. Entonces, legalmente, usted tiene un pacto con esa persona. Entonces, ese es su matrimonio. Y esto que hicimos ahora es un error. ¿Y qué tenemos que hacer? Mire, ahí volvemos a lo que decía la hermana, ¿no? Que decía, no todos son capaces de entender esto. Algunos serán eunucos por los hombres y otros serán eunucos por el reino de los cielos. ¿Qué significa? Tengo que tomar la decisión valiente por mi salvación de decir, me separo. Yo quiero aclarar algo, porque respetando también las enseñanzas de este lugar, que yo tengo entendido que tenemos la misma doctrina, pero hay un punto de que muchas iglesias que aceptan a los que llegan así, Claro. porque dicen que no sabían. Bueno, nosotros, digamos, nuestro punto de vista es que no tenemos base bíblica, solamente de 2 versículos que el Señor hace nuevas todas las cosas, pero la Biblia dice, mi casa no es cueva de ladrones. Entonces, que estaban adulterios en el mundo, para nosotros sigue estando en el Señor. Porque viene y vos decís, no, pero ya es mi nueva pareja, ya tenemos hijos, me podés casar, pero ya dejo a la otra con todos los hijos. Entonces, ¿qué es cueva de ladrones en la casa del Señor? O los hijos no van a santificar el matrimonio, ¿no? Entonces, la Biblia es preferible perder tu mano, tu pie. Pero bueno, eso muchos lo contemplan cuando vienen del mundo. Nosotros tenemos una postura firme. Ahora bien, si ya conocieron y lo hicieron en el Señor, como mi hermana, yo tengo una hermana que se divorció, era un chico de la iglesia, era músico todo, y al tiempo la casaron con mi hermana, al hombre. O sea, pero de donde lo miren, un horror. Y bueno, pero ahí están así, están haciendo la iglesia. Sí, Claro, mire. pero ahí, por base bíblica, ellos ya están mal, porque Claro. ellos cuando vienen, se supone que uno se tiene que arrepentir de todos sus pecados, ¿no? También, obvio. Entonces, eso, Pero claro, pero ellos vienen a la iglesia y saben. dicen, pero si Dios es un Dios de amor, si Dios es un Dios de restauración. Sí. Pero ahí está hablando Dios de la ama al iglesia. pecador, pero aborrece el pecado. Exactamente. Y mire, le digo esto y ya para ir redondeando este tema, entonces vamos a la evidencia, porque nosotros estamos en una postura re mala cuando deciden, ¿pero ustedes van a separar una familia? Bueno, a ver, vamos a la evidencia bíblica, a ver qué dice la Biblia de esto. Y entonces vamos al libro de Esdras, cuando el sacerdote abre la ley, empieza a quebrantarse delante del pueblo y sucede una cosa. Dice que los hijos de Israel se habían emparentado, se habían unido con mujeres paganas, ya tenían familia, tenían hijos. ¿Qué los manda a hacer el sacerdote para santificar al pueblo? A separarse. ¿Por qué? Porque debían santificarse. Otra evidencia de esa no encontramos. No encontramos que Dios ahora diga, bueno, perdonemos esto, tapemos esto y vamos a bendecir esto. No, no se puede. Pero bueno, respetamos cada uno en su doctrina, en su pensamiento, pero lo que nosotros tenemos que tener es un fundamento bíblico y cuidar esto. ¿Por qué le digo esto? Porque ustedes son jóvenes. Mañana no me gustó como muchas cosas y decido, bueno, me ofendí, me separo. No es tan sencillo. Sepa que es aguantar hasta que el Señor... Bueno, les cuento un chiste cristiano. Dice que vinieron 2 personas y le dijeron al pastor, pastor, nos queremos separar. Ah, ¿sí? ¿Se quieren separar? Sí, porque ya está, esto no va. ¿No va más? No. Bueno, listo. Déjenme que ore por ustedes. Padre, fulmina uno de ellos. Ahora, no, espere. Y bueno, pero ustedes dijeron que no querían más. Yo estoy diciendo al Señor que uno de los 2 se tiene que morir. No, pero no era para tanto. Bueno, vamos a reconciliarnos entonces. Amén. Bueno, parece que es un chiste, pero sí. Por ejemplo, mis padres, ¿no? Estuvieron juntos, pero no se casaron. Ah, bueno. Ellos se separaron, mi papá Sí. se quedó solo Sí, y mi mamá rehizo una pareja sin casarse sí. y tuvieron hijos. ¿Eso Sí. qué es? Mire, le voy a decir esto. Todavía los 2, si, por ejemplo, si están en libertad y en pecado, exactamente, esa es la respuesta correcta. Si estuviesen en el Señor y estuviesen en concubinato, estarían en pecado, el que estaría en el Señor, amén. Pero el problema
y la alianza es cuando uno se casa. Amén. Uno puede estar conviviendo toda la vida. Toda la vida. La respuesta es que sí, se tiene que ordenar. Sí. Por ejemplo, delante de Dios, ¿no? Sí. Que ellos hayan tenido hijos en el mundo, estuvieron en pareja. ¿Ellos no están casados delante de Dios? No. Ellos pueden hoy casarse con cualquier persona, pues son libres todavía. ¿Me entiendes? Aunque siempre es conveniente, ¿no? Tengo hijos. Señor, ya hay algo ahí. Pero la verdad es que si la persona, por ejemplo, aún teniendo hijos, se separan, nunca se casaron y ellos están en el Señor y se ordenan, ese matrimonio está bien. Ahora, hay matrimonios que hoy se permiten, por ejemplo, el matrimonio igualitario, eso es pecado. Por ejemplo, matrimonio entre familiares, eso es pecado. ¿Amén? ¿Por qué? Porque la Biblia ya lo dice. ¿Sí? No verás la desnudez de tus familiares, ¿no? Entonces ahí uno tiene que ver. Son temas muy profundos y todos tenemos un conocido, amén. Yo tengo un conocido, ¿no? Sí. Era una hermana de mi iglesia, bueno, que se apartó y se separó de su marido, estaban casados, Sí. y se juntó con un hombre que no estaba casado. Uh-huh. Bueno, tuvieron hijos, convivieron casi toda su vida, por así decirlo, pero con el matrimonio anterior también tuvieron hijos. Ajá. Pero conocían los dos Sí. la cosa del Señor, ¿no? Sí. Ahora el hombre Sí. quiso ordenar su vida. Sí. Y bueno, los pastores le decían que se tenía que casar con la mujer que está ahora, porque ya tenía hijos. Sí. Pero él, como sabía, dijo que no era así. Muy bien. Entonces se separó. Sí. Como él estaba soltero, digamos, Sí. se separó, se casó con una persona y bueno, la dejó a la señora, pero se hace cargo de sus hijos. Claro. El hombre que se separa nunca estuvo casado con nadie. Entonces ese hombre se ordenó, aunque haya tenido hijos. Podríamos... Claro, la otra tenía un lazo. Ahí queda en adulterio. ¿Me entiende? Esa persona que nunca se casó, urgente tiene que separarse. Y si estaba casado con una persona antes, tiene que volver con su exmujer. No, pero ahora no nos queremos ni ver. Ah, es tu mujer, delante del Señor. Ponete a orar. Pero ella tiene familia. Ponete a orar o quédate solo. Es tu salvación. Ah, pero esto es re duro. Ah, lo dice la palabra. Ahí es donde nosotros, usted y yo, tenemos que ser valientes. Yo le cuento esto y ya termino. Mire, nosotros empezamos la obra, estábamos predicando, llegó una familia, ¿no? Y ellos vinieron ahí y este hermano traía un montón, traía almas, traía siempre. Y ellos eran una familia numerosa, pero nosotros, conociendo la palabra, un día me siento y me dicen, mirá, dice, ¿cómo es su condición? No, nosotros estamos casados, nos casaron allá, la bendición de Dios y todo, bueno, pero yo tenía una familia, yo me separé, ella se separó y bueno, nos casaron. Y yo decía, empezó nuestra angustia, porque yo le tengo que decir la verdad. Los casaron en una iglesia. Entonces yo agarré y le dije, bueno, hermano, esto no va a ser así nomás, vamos a la base bíblica. Y empecé a buscar, a darle palabra y fundamento por todo lado. Imagínense, uno no quiere perder a nadie. Está empezando, más de la mitad de la iglesia era la familia del hermano. Y el hermano dice, antes de hablar, acá traje, voy a dar el diezmo. Yo le dije, mira hermano, antes de sembrar, tenga eso en su mano. Después, si usted lo quiere dar al Señor, lo da. Pero primero le voy a contar su condición. Pero llorando, hermano, llorando, porque era difícil. Una angustia había en mi corazón y le tuve que decir la verdad. Le tuve que decir. Y decirle que esto no era mi pensamiento ni doctrina. Si era por el corazón, yo lo amo a ese hermano. Lo quiero conmigo, lo quiero trabajando, lo quiero, porque el hermano pasaba, lloraba, hablaba en lengua, era un hermano que alababa al Señor y se gozaba, pero estaba en una condición de adulterio. Amén. Entonces me dijo, se terminó yendo. Y bueno, pero ¿qué? Si yo niego la palabra para engañarlo a él, cuando el Señor me llame a su presencia, yo voy a tener que rendir cuenta por esa alma. Y encima lo estoy engañando. Es peligroso. Por eso
la iglesia. Amén. Ya estoy terminando, sí, porque ya nos fuimos de hora. Dígame, hermano. Ellos los que dijo recién, ¿no? Por ejemplo, que ellos los habían casado en otra iglesia, habían recasado en otra iglesia, Sí. y todo eso, pero fue por falta de entendimiento, digamos, de parte de ellos, ¿no? No de los pastores, porque los pastores... Ellos, uno era de la Pentecostal Argentina, muy de doctrina, pero se desvió. Pero tenemos la iglesia que lo hace por ignorancia y porque no conoce muchas veces bien en profundidad la palabra, y después está la que abandona la doctrina. Sabe que es así, pero ya no lo pone en práctica porque pierden los miembros. que buscan la vuelta. La Sí. esa señora en que nosotros estábamos, que usted la conoce, había llegado una pareja de novios, ¿no? El chico dijo que él estaba casado y se separó. Y vino con una chica nueva que es la que lo trajo Con la novia. a la iglesia, con la novia. Y nuestro pastor le había dicho que él llevó así y así se tenía que quedar porque fue ella la que los llevó a la iglesia y demás, ¿no? Entonces como que sí los apoyaba y los alentaba a que sigan así. Este chico igual buscando a Dios, en su juventud había ido a la iglesia, entonces oró y él igual tuvo la valentía y dijo que no, que estaba mal eso porque él sabía que no era así y la dejó. Le costó un montón, pero la dejó. Gloria a Dios. Ahora, si este pastor nunca le hubiese casado, Sí, estaban en Él falta de terminaba en pecado. Y atado, ligado a un pecado por falta de doctrina. ¿Vieron lo importante que es conocer la palabra? En esos casos se puede ir al infierno el pastor y la persona, porque en la persona hay la culpa por no conocer. Y para terminar, dijiste algo que está muy bueno y es donde hay mucha confusión, porque Pablo en la misma carta cuando habla del matrimonio dice cada uno en el estado en que fue llamado se quede. Entonces nosotros hemos tenido casos de pastores que llegaron en concubinato, dice que Dios lo aceptó en concubinato y que no, ellos como llegaron así no necesitan casarse. Es un error porque Pablo nunca dice eso. No. Dice solamente el que fue llamado siendo esclavo, dice quédese como esclavo, pero si se puede hacer libre mejor. Entonces Pablo solamente hace una comparación como diciendo, porque algunos llegan casados al Señor, conociéndolo así, y dice, bueno, yo ya me puedo separar porque ahora conocí al Señor. Entonces ese tipo de herejía estaba destruyendo Pablo, porque si no se contradice en la misma carta. Nunca va a decir si estás en fornicación quédate, si estás en adulterio quédate, jamás diría eso. Y bueno, ahí por eso que aceptan así. Ese es el gran problema. Bueno, para no ser faltos con ustedes, el quinto ministerio es ser maestro. El maestro tiene que estar en la iglesia, porque el maestro escudriña la palabra y puede enseñar y puede corregir estas cosas. No hace falta agarrar y entrar a los palazos, sino con el fundamento, decir, mira, pero la palabra dice esto, y esa es la máxima autoridad. Amén. Para eso hace falta el maestro. Por eso el Señor instituyó todas estas cosas. Por el desorden, por la falta de ministerio, la iglesia hace lo que le parece. ¿Me entiende? Se levanta un profeta y dice, hermana, usted se tiene que casar con este. ¿Sí? Pero el maestro le dice, no, la hermana está casada. Esa profecía es falsa. Amén. Corrige. ¿Sí? Sí. Y los que no conocen al Señor y nunca se les predicó la palabra. Mire, si están casados, están casados. Vienen al Señor, están casados. ¿Sí? Pero si no conocen al Señor, ya están, si están apartados del Señor, están ya. No conocen la palabra y también esos que no se están en adulterio, no conocen la palabra, no tienen el entendimiento. Bueno, eso la verdad no son juzgados según esos son juzgados según su razón. O sea, el Señor nos a todo ser humano le dio la conciencia y el entendimiento. Es una luz de alerta. El Espíritu Santo va a trabajar de muchas maneras en el hombre para que el día del juicio nadie pueda decir yo no supe, no entendí. El que roba sabe que está robando. El que está siendo infiel también. Entonces dice que de alguna manera Dios intenta desde el Génesis que todos busquen a Dios y da testimonio por medio de las grandes obras. Pero dice que ni aún así le quieren buscar. Hay algo importante en eso. Mira, depende, no va a ser el mismo juicio, pero depende del tiempo de conocimiento. Por ejemplo, el ladrón en la cruz solamente dijo, me arrepiento de mis pecados y acepto a Cristo, ¿no? Y se fue al cielo, porque no había más tiempo. Ahora, si ese ladrón se hubiese bajado de la cruz y hubiese vivido 10 años más, no se le iba a juzgar solamente por eso, sino por toda su condición. Por eso usted y yo tenemos que ir ordenando nuestra vida hasta que el Señor nos llame. El que no conoce y se muere, se va a perder por no tener a Cristo en su corazón. Tal vez se van a perder las dos personas, el cristiano que conoce
conocía y se casó igual, y el que nunca se le predicó, digamos, de forma tan clara como a nosotros. El problema es de que va a haber diferentes castigos, lamentablemente, en el infierno, y algunos van a sufrir más que otros. Dice que los que más van a sufrir son los cristianos, yo escuché muchas veces, así que bueno. O sea, el que mayor conozca tendrá mayor condenación. Por eso dice, no se hagan maestros, no se apresuren a ser maestros. Y sí, el que está en pecado se va a perder, ¿sí? Se va a perder. Es así. La misericordia de Dios hace que nosotros podamos ir conociendo un poquito más y preparar nuestra vida. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. Así que bueno, vamos a hacer una oración. Padre del cielo, gracias por esta tarde, por este culto, por este tiempo invertido en tu presencia. Danos sabiduría, sé que aquí tú levantarás pastores, evangelistas, misioneros. Señor, tú levantarás profetas, Padre. Bendito Dios de los cielos, que puedan corregir el pecado, que puedan ordenar la iglesia, Padre. Bendito Dios de los cielos, el enemigo ha querido golpear la iglesia, pero tú, Señor, pondrás fundamento para que esta iglesia permanezca, Señor, para que esta iglesia se levante, para que esta iglesia tenga un remanente diferente, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por la vida de cada joven en esta tarde. Amén y amén.